Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Dale un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
sangre. Precioso es el raudal que limpia todo manual, otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo manual, otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo manual, otro manantial, solo de Jesús la sangre. Queridos hermanos, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este día tan hermoso vamos a meditar en la palabra del Señor y espero que cada uno de ustedes tenga oídos bien abiertos y corazones bien preparados para recibir la buena semilla, para recibir la palabra del Señor que Él les trajo este día, que le está trayendo en esta mañana. Sabemos que todos los días, todos los primeros domingos del mes, nosotros festejamos o celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, o como otros también la llaman, misa. Y hoy vamos a hablar sobre este tema en particular. ¿Sí? Vamos a tocar más que nada el tema de la Santa Cena o de la Cena del Señor. A mí me gustaría tener presente a cada uno de ustedes hoy aquí en este lugar, pero lamentablemente por las restricciones nosotros tenemos que mantener vamos a decir, esta cuarentena. Pero bueno, para la palabra del Señor, gracias a Dios y gracias a nuestro Padre Celestial, nosotros vemos que para la palabra del Señor no hay fronteras. Yo me acuerdo que hasta durante la Unión Soviética, cuando nosotros teníamos, yo nací en la Unión Soviética, pero ya a finales de su existencia, ¿sí? Pero cuando yo nací, escuché muchas historias que contaban nuestros abuelos. Mi mamá contaba que era prohibido hablar del Evangelio. Era prohibido predicar el Evangelio en la Unión Soviética porque principalmente el lema del comunismo o el socialismo es el ateísmo, no creen en ninguna deidad, pero sin embargo creen en sus líderes y los idolatrizan, se vuelven ídolos para ellos, y esto también, vamos a decir, es un tipo de creencia en dioses falsos, ¿sí? En ídolos. Y bueno, durante esa época de la Unión Soviética no se podía evangelizar y tampoco se podía predicar como hoy lo hacemos nosotros. Así que no estamos tan mal
como estuvieron nuestros, en mi caso, mis padres, mis abuelos. Hoy podemos salir al aire, publicar predicaciones en YouTube sin ninguna restricción, o también hay restricciones. Si ustedes hablan de algunos temas que no les parece que son correctos políticamente, como el homosexualismo, si nosotros vamos a hablar en contra de eso, bueno, YouTube censurará el video, pero sin embargo la palabra es clara al respecto de eso, que todo lo que va en contra del principio de Dios, como Dios creó al hombre y a la mujer, y las relaciones heterosexuales entre el hombre y la mujer, es lo correcto. Todo lo demás está inventado por el pecado y por el diablo. Así que bueno, vamos a seguir hablando y vamos a enfocarnos en la palabra del Señor. Vamos a enfocarnos en lo que dice hoy la palabra para cada uno de nosotros. Y sin dar más vueltas, quiero que abramos el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y muchas veces nosotros, cuando participamos de la Santa Cena, participamos de la Cena del Señor, ¿sí? Participamos del pan y el vino. Nosotros siempre tenemos por costumbre leer los pasajes bíblicos, pero más que nada se lee el capítulo número 11 de la primera epístola de los Corintios, ¿sí? Es más tradicionalmente se lee eso, ¿sí? Pero a mí me gustaría que hoy nosotros hablemos y pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesús y lo que Él habla sobre la misma cena, lo que Él habla sobre lo que es para nosotros hoy en día, porque cuando Él habla sobre la cena en este capítulo, ¿sí? Sobre la cena del Señor, nosotros tenemos que entender que todavía no había sucedido, ¿sí? Ustedes, cuando leen la palabra del Señor, cuando leen la Biblia, tienen que saber posicionarse en el tiempo, o sea, o en la recta del tiempo, ¿sí? Ustedes tienen que saber en qué aspecto y cuándo lo dice el Señor Jesús, porque si nosotros ahora lo ponemos en nuestro tiempo, es claro, es obvio por qué Jesús decía eso. Pero si nosotros nos ponemos en ese momento y en ese entonces, cuando Jesús decía estas palabras, no nos tiene que dar, ¿cómo le puedo decir? No nos tiene que maravillar porque algunos discípulos de pronto dejaron de seguirlo, porque eran palabras muy duras de escuchar. Y vamos a leer. Esto está escrito en Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 33 y en adelante. Y Jesús les dijo, bueno, los judíos contendían con Jesús, hablaban contra Él, discutían con Él y dijeron esta frase. Vamos a leer versículo 32 mejor, ¿sí? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y tenemos que entender que la multitud que rodeaba a Jesús no solo se componía de campesinos o personas pobres, como muchas veces nosotros pretendemos ver en algunas películas, en algunas demostraciones de las películas sobre Jesús, sino también era rodeado por muchos teólogos y personas que eran, en sus propios ojos, creían ser sabias en las Escrituras. Entonces estas palabras que les dice, no le dice a una persona común y corriente, sino le dice a alguien de la multitud que era enseñado en la ley de Moisés, y le dice esto, que dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, y aquí empieza sobre lo que vamos a meditar hoy. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Qué quiere decir esto Jesús? Fíjense la frase, no os dará, no os enviará, sino os da. Es el tiempo presente, ahora mismo. El Padre del cielo te da el pan ahora, en este momento. Tenés que entenderlo. Esta palabra más que nada es para la iglesia, no es para
para personas inconversas, es para la iglesia, es para vos, que formás cuerpo de la iglesia, ¿sí? Hoy la palabra de Dios te dice, de cierto os digo que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y después ellos le dicen, los judíos, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Sí? Querían ese pan. Y acá vamos a leer una palabrita, quiero encontrarla en griego, que dice vida. Tengo un diccionario aquí y voy a buscar el número. Me gustaría leer, siempre me gusta ver cómo suenan las palabras en el original, ¿sí? Tengo aquí, y vamos a ver vida, y se dice como Zoe, ¿sí? Zoe, se suena así. ¿Y qué dice? Dice, en forma general, la vida física y la existencia en oposición a la muerte y falta de existencia, ¿sí? Eso habla de la vida, vida literal o figurado vida, que es en forma particular, también dice, generalmente de la vida humana. Entonces, Jesús dice que aquel que descendió del cielo y da vida, una vida que no tiene ninguna muerte en sí, no trae nada de muerte, de pérdida, sino una vida Zoe. Una vida Zoe quiere decir una vida de Dios, ¿sí? Entonces, los judíos dicen, danos siempre este pan. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son palabras tan sencillas, pero muy profundas. Muy profundas hoy para vos que estás en tu casa y sentís que espiritualmente estás abandonado y pensás que Dios no tiene, ¿cómo puedo decir? No le interesás a Él. Pero sin embargo, si vos viniste a Jesús, el mismo Jesús dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Esto no habla de la hambre física, por eso ellos cuando Él decía esto, la gente que rodeaba a Jesús pensaba que Él hablaba sobre comida física. Por eso cuando Él un poquito más adelante dice, si ustedes van a comer mi carne y van a beber mi sangre, van a tener vida en sí, en ustedes. Y ellos pensaban que Él hablaba de canibalismo, ¿no? Como que si Jesús diría, bueno, ahora córtenme en pedazos, pónganme a la parrilla y bueno, coman mi cuerpo. Pero Jesús decía sobre el hambre espiritual, el hambre que cada hombre en este mundo siente, el hambre espiritual que hay en este mundo y que es saciado con otras fuentes y no con la fuente verdadera que es nuestro Cristo Jesús. Ese hambre espiritual de conocer a Dios y permanecer en su presencia. El ser humano, desde la creación del mundo, fue quitado de la presencia de Dios durante un error o un engaño en el huerto de Edén. Nosotros sabemos todos bien esa historia. Y de ahí empieza el camino del hombre de tratar a volver al lugar que Dios predestinó para cada ser humano, que es en su presencia. Nosotros no fuimos creados para estar lejos de la presencia de Dios, sino fuimos creados para compartir la presencia de Dios, para compartir su presencia y ¿cómo puedo decir mejor? Para compartir la presencia de Dios con Él, para compartir esos momentos en su presencia. El ser humano es una creación con un propósito para estar otra vez en la presencia de Dios. Y aquí Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. Cuando dice día postrero, es el día final. Por eso cuando nosotros creemos en Señor Jesús, cuando creemos y entregamos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesús que murió en la cruz, ¿sí? Tenemos esa imagen hermosa de una cruz atrás nuestra, y a mí siempre me gusta mirarla porque está vacía, no hay nadie allí, ¿sí? Es un recordatorio para recordar que Cristo murió por mis pecados, murió por mí, me resucitó y me entregó a una vida eterna y me dio una vida eterna y tengo vida eterna en mí, ¿sí? Y entonces dice, lo resucitaré en el día postrero. Esta es la garantía de que vamos a resucitar en Cristo Jesús, de que vamos a estar vivos para siempre en la presencia de nuestro Padre. Y versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Tenemos que entender bien que Jesús siempre todo lo que hizo en la tierra nunca hizo nada en su propia voluntad, sino que hizo todo cumpliendo la voluntad del Padre. Y de aquí nosotros podemos entender que en Cristo Jesús nosotros podemos notar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si vos te preguntás hoy en día, estando en tu casa, que ¿cuál es tu voluntad, Padre, para mí hoy? ¿Qué es lo que vos querés para mí? Fíjate en Cristo Jesús. Fíjate lo que Él ha hecho. Y ahí es en Él, en nuestro Cristo Jesús. Dice que Él nos escogió en el amado, nos escogió en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, fuera de nuestro Salvador, no hay nadie escogido. No hay ningún escogido fuera de Cristo. Toda la creación y todo el que viene a Cristo son escogidos por Dios en Él, en Cristo Jesús. Y dice que Él nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Sí? Yo dije que nos ha escogido en el amado, pero también nos ha hecho aceptos. Y cuando somos aceptos, somos escogidos en el amado. Y dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida. Y aquí otra vez dice la misma palabra vida. Cristo Jesús cuando predica este sermón cortito, que después se desenlaza como en un escándalo, ¿sí? Él siempre nombra una palabra clave que es vida. Mi carne, mi sangre, vida. ¿Sí? Ustedes van a notar cuando lean bien el capítulo, bien atentamente estos pasajes, Él dice, yo soy el pan, yo soy el que viene a mí nunca tendrá jamás hambre. Si vos no tenés hambre y no tenés sed, ¿qué tenés? ¿Cuál es el producto final de todo eso? Vida. Por eso nosotros cuando, por ejemplo, si vamos a ayunar o dejamos de comer por el hombre puede vivir sin comida unos 40, 30 días, 30 días más o menos, sí, sí es bien gordito, ¿sí? Pero sin agua no puede durar mucho. Sin agua durará apenas 3 días y morirá deshidratado. Entonces, si nosotros tenemos comida en Cristo Jesús y tenemos bebida en Cristo Jesús, tenemos vida de Él en nosotros. Y dice así, todo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad del Padre, ¿cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida, esta es la vida Zoe, de la cual habíamos hablado antes, vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, yo lo resucitaré en el día postrero. Vida eterna no quiere decir de la vida que vamos a gozar en el cielo, en la presencia del Padre. Es el producto final. La vida eterna es la que fluye del Cristo Jesús. Cristo Jesús es la fuente, es la roca, como dice el apóstol Pablo, cuando el pueblo de Israel tenía sed y Moisés les dio agua para beber de la roca, golpeó la peña y de la peña brotó agua. Es ahí donde nosotros vemos que de Cristo Jesús sale la vida eterna. Él es la fuente de la vida eterna. Lo que nosotros vamos a vivir en el cielo solo es el resultado de lo que ya hemos recibido aquí en la tierra. Eso es muy importante de entender. Lo que vos recibís acá en la tierra, si has recibido a Cristo Jesús,
Gozarás el resultado de lo que ya tenés en vos, la vida eterna. ¿Sí? Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y después, versículo 41 empieza con las personas que murmuraban contra Jesús. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Imagínense a las personas que rodeaban a Jesús, a toda esa muchedumbre, que conocían que Jesús era un niño, creció, y después se les acerca como si fuera, supongamos, el fulano, el vengano de tu esquina, se te acerca y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Pero qué te pasa? ¿No? Uno le diría, este le está fallando. ¿Cómo que descendió del cielo? Y ¿saben qué? Yo cuando leo estos pasajes siempre me ubico en ese lugar. Yo siempre me hago la misma pregunta, Señor, ¿qué diría yo en ese momento cuando te vería a vos diciendo esas palabras? Sé que muchos de nosotros, y yo incluyéndome a mí mismo, ¿sí? Digo, capaz diría lo mismo. No, esto es cualquier cosa. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vivifica esas palabras dentro de nosotros teniendo las Escrituras, ahora entendemos con plena certeza lo que Cristo quiere decir, lo que es para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y aquí dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, vos no podés venir a Jesús si Dios no te atrae a Él mediante el Espíritu Santo. No se puede. Por eso cuando muchas veces vos salís a predicar y es algo difícil de entender y es algo difícil de asimilar, por eso digo que esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para los hermanos y hermanas que están en Cristo. Por eso cuando vos salís a predicar, tenés que estar atento a la voz del Espíritu Santo para que Él te diga, este es el momento de predicar el Evangelio a esta persona. Y en otro caso te dirá, este no es el momento, tenés que esperar. Porque muchas veces nosotros nos apuramos y el Espíritu Santo todavía no preparó el corazón del hombre para que reciba a Cristo Jesús. Porque Dios es como un labrador, un trabajador que trabaja la tierra, trabaja sobre la persona para prepararla para recibir a Cristo Jesús. Y muchas veces sucede que las personas rechazan ese trabajo de Dios y otros sí responden positivamente y reciben a Cristo Jesús. Y dice así, por eso, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene, ¿qué? Vida eterna. Otra vez, vida. ¿Se dan cuenta? Otra vez Jesús dice vida. ¿Y todo de dónde crece todo eso? De la persona de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender eso. La vida eterna no es lo que vamos a recibir en el cielo, es lo que hemos recibido ya, hoy, este día, aquí en la tierra, en Cristo Jesús. Vida eterna. Por eso cuando vos irás al cielo, recibirás el producto, vamos a decir, la consecuencia de lo que has hecho aquí en la tierra, de lo que has recibido aquí en la tierra. Recibirás la mansión, el paraíso, allá en el cielo, la presencia de Dios, a causa de que has recibido a Cristo acá, en este mundo físico, hoy, en este día. Gozarás de todo eso a causa de que has recibido
al Hijo, tendrás vida eterna. ¿Sí? ¿Y qué es la vida eterna? Es el mismo Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Y dice, tendrá el que cree en mí, tiene, no tendrá, no va a tener, tiene, hoy ya, tiene la vida eterna. Y aquí otra vez, hablando del pan y el vino, y hoy nosotros vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Después, un poquito más tarde, hermano pastor va a conectarse por Zoom y va a invitar a cada uno de ustedes, o quizás usted ya está mirando esta prédica después de haber participado en la Santa Cena, pero nosotros vamos a ver lo que dice Cristo Jesús, y dice así, yo soy el pan, ¿de qué? ¿De muerte? No, vida. Y otra vez la misma palabra, Zoe, una vida que en sí rechaza todo lo que es la muerte. ¿Sí? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre. No por 1 año, 2 años o medio siglo, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Acá un error que hizo Jesús, el error más grande, dirían algunos, no lo tenía que haber dicho, porque no era, como hoy muchos dicen, no era una palabra adecuada, había que elegir una palabra un poco más sutil. No, Cristo decía siempre todo de forma correcta y directa, ¿sí? Dice, y el pan que daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, ¿de qué? Del mundo. Por eso cuando nosotros decimos que el Hijo de Dios murió y Dios entregó a su amado Hijo por todo el mundo, esto quiere decir que el sacrificio de Cristo Jesús está disponible para todo el mundo, para todos los que viven en esta tierra. El sacrificio de Cristo Jesús está disponible para ellos. Está en vos, aceptar o rechazar. Y no es porque Dios te obliga y después te va a tirar al infierno si no rechazas a Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo ya está condenado, ya vive en la condena. Esto es lo más terrible que nosotros podemos ver en este mundo, el mundo cree que está salvo, pero es una mentira, está en la perdición. Y solo Dios puede salvar a la persona de ese desenlace fatal. Solo Dios, mediante su Hijo Jesús, te puede sacar de esa perdición. Y sé que muchos hermanos que ya han recibido a Cristo Jesús se olvidan de eso, de que nosotros hemos sido sacados del mundo y no tenemos que conformarnos, sino conformarnos a este mundo. No nos tenemos que amoldarnos a este mundo, sino tenemos que salir de ahí y no dejar que este mundo nos contamine con sus pensamientos, con sus maneras de vivir, sino dejar que el Señor Jesús sea manifestado en mí, porque dice que el Señor Jesús, la palabra dice que es la esperanza de gloria. Y dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan para siempre, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y se refiere a la vida eterna. Por eso cuando vos vas a participar del pan y el vino, que son solo símbolos, diríamos nosotros, pero te trae a la memoria algo muy hermoso. Tengo la vida eterna de Dios en mí, a causa de Cristo Jesús. A causa de su cuerpo y a causa de su copa, de su sangre, tengo la vida eterna que fluye en mí, en mi corazón, en mi interior. Por eso dice Jesús que el reino de Dios
está dentro de ustedes, está dentro nuestros. ¿Por qué está dentro nuestro? Porque el reino de Dios se fundamenta sobre la vida que proviene de Dios. Y por eso el reino de Dios está dentro mío. ¿A causa de qué? Del pan y del vino, del cuerpo y la sangre. Si yo tengo comida y tengo bebida, tengo vida eterna. Y dice así, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tercera vez dice que va a resucitar en el día postrero. Entonces quiere decir que va a ser seguro. Seguro seré resucitado. Porque Cristo lo repitió 3 veces. 3 veces, y esto quiere decir verdad, verdad, verdad. Resucitado en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también que vivirá por mí. Por eso nosotros tenemos vida eterna, no es algo que estará allá en el cielo, sino es lo que sucede hoy, porque la vida eterna se manifiesta dentro mío a causa de Jesús. Yo vivo por Jesús. Como Jesús vive por el Padre, yo vivo por Cristo Jesús, que está en mí. Apóstol Pablo dijo una frase muy hermosa que a mí me encanta, me enamoró esa palabra. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Qué tan fuerte palabra. Muchos de nosotros nos olvidamos de eso. Muchos hermanos, ustedes se han olvidado y yo me olvido hasta en la semana que Cristo en mí es la esperanza de gloria del Padre que se va a manifestar a este mundo. Y así dice la palabra. Dice así, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto decía en la tierra natal el Señor Jesús, en su tierra natal. Y esto es lo que quise que ustedes entiendan hoy, que cuando nosotros participamos de la copa, cuando nosotros participamos del pan, no es solo un ritual, no es solo como bebo y me voy, es como vengo al trabajo, ficho y me voy, ¿sí? No, hermano, hermana, no, es para recordar que como Jesús vive por el Padre, la fuente de la vida es el Padre para Cristo Jesús. En la tierra, Él dice aquí hoy, Él tiene un lazo permanente con el Padre, yo vivo por el Padre. Así el que va a comer mi cuerpo y va a beber mi sangre vivirá por mí. La vida de Cristo está en mí. No te asustes cuando yo hago así, me muestro a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esto? Porque la palabra me lo dice. Porque yo implico, no solo digo palabras para que suenen, para que te parezca lindo hoy este día, para el día que vayas a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y digas, ¡ay, qué hermoso! Yo digo esto para que vos entiendas que la vida de Dios está dentro tuyo mediante Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que creerlo. Esa es la vida de Dios. Por eso cuando Cristo Jesús imponía sus manos sobre los enfermos, sanaban. Porque Él sabía que la vida de Dios fluía a través de Él. Y esto seguramente te empujó a pensar, bueno, entonces yo también podría hacer lo mismo. Si vos podrías hacer lo mismo, tenés que creerlo. Tenés que creerlo porque la vida de Dios está dentro de nosotros. Nosotros vivimos por medio de nuestro Señor Jesús. Otro diría, no, pero es algo imposible. Bueno,
Bueno, entonces para vos va a ser imposible. Pero para todo el que cree, nada es imposible. Todo es posible para el que cree. Todo es posible. Dijo Jesús, esa es la frase de Jesús. Si nosotros creemos, las cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas. Entonces, también quiero leerles otro pasaje en 1 Corintios. Vamos a leer, si voy a encontrar rápido. Y con esto voy a terminar. 1 Corintios. Quiero encontrar este pasaje. ¿Sí? Versículo 16. Capítulo 10, versículo 16, 1 Corintios 10, 16. Por tanto, amados, vamos a leer desde el 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Anteriormente, apóstol Pablo habla sobre el pueblo de Israel que cayó en idolatría frente al monte de Sinaí, cuando Moisés tenía que descender con las tablas del mandamiento. Y él dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cómo sensatos os hablo? Juzgad vosotros lo que digo. Y empieza así. La copa de bendición. Cuando esto se refiere a la copa de la cena, ¿sí? La copa esa que tenés frente tuyo es una copa de bendición. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una pregunta. ¿Qué quiere decir comunión? La misma palabra lo enseña. Común unión, comunión, un lazo, una unión con la sangre de Cristo. Unión con Jesús. Este soy yo, este es Cristo Jesús. Y cuando yo bendigo la copa y la traigo en mi vida y tomo el vino, recuerdo la unión. Estoy unido a Él para siempre. Para siempre, para toda la eternidad. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Así que cuando vas a tomar la copa, recuerda la comunión con Cristo Jesús, la unión. Cuando tomes el pan y lo comas, recordá esa unión. Yo estoy unido a Cristo Jesús. Y hay algo muy hermoso que siempre me gusta traer durante la cena, Santa Cena, ¿sí? Cristo dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Por eso el pámpano, cuando crece en la vid, toma nutrientes de la vid y toma el jugo, lo que es la sangre, y produce frutos. Por eso si vos decís, no tengo ningún fruto en mi vida como hijo de Dios, entonces te hago una pregunta, ¿permaneces en la vid? Por eso Jesús dice, permaneced en mí y traeréis mucho fruto, van a traer mucho fruto cuando permanezcan en mí. Entonces esta palabra les quería traer hoy en día. Esta palabra que hasta yo que estuve compartiendo con ustedes quedé impactado. Que tampoco yo entiendo sobre la Santa Cena. Muchas veces he enseñado, he predicado, pero nunca termino de entender toda la profundidad y el amor de Dios que nos demostró en Cristo Jesús. Por eso en este día, hermano y hermana, esta palabra es para vos, esta palabra es para la iglesia. Recordá, la fuente de la vida eterna es Cristo Jesús que está en vos. Recordá hoy, cuando tomes el pan y tomes la copa, cuando comas el pan y tomes el vino, recordá que estás unido a Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús vive por el Padre, así todo aquel que va a comer la carne
y va a beber la sangre del Hijo del Hombre, vivirá por él. Vamos a vivir, nosotros vivimos mediante nuestro Cristo Señor Jesús. ¿Por qué? No porque hicimos el ritual, sino porque nosotros comemos la palabra de Dios. Nosotros dejamos que la sangre del nuevo pacto fluya en nosotros. Nosotros estamos entregados por completo a nuestro Cristo Jesús. Nosotros permanecemos en la vid, ¿sí? Como pámpanos, y somos fructíferos gracias a eso de que permanecemos en la vid. Que el Señor te bendiga en este día tan hermoso, y que te ayude a recordar constantemente de que vos vivís por Él, vivís por Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradezco por este momento. Gracias, Señor, porque hoy pudimos disfrutar de tu palabra. Padre, te agradecemos por nuestro Señor y Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá, porque Él vino y murió por mí, por mis pecados, me limpió, me lavó, me dio vida eterna, esa vida que fluye de vos, la vida eterna que te conozcamos a vos y a tu Hijo. Tú eres la vida eterna, Cristo Jesús. Gracias porque hoy la puedo gozar aquí en la tierra. Sé que tu vida está en mí y sé que solo el cielo es solo la recompensa de lo que yo he recibido aquí en la tierra. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá, por cada hermano y hermana que nos mira, que nos observa. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida
al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Oh.